Aquí en el programa La Noche buscamos a los protagonistas de la noticia de esa dura sesión al interior del Europarlamento que tuvo que enfrentar el máximo representante de la diplomacia europea sobre su decisión de enviar esa misión a Venezuela para, según el explicado, obtener respuestas sobre si hay o no garantías para las elecciones del próximo 6 de diciembre, sino para pedir su aplazamiento, para hablar con representantes del régimen y representantes de quienes apoyan el regreso de la democracia a Venezuela. Uno de ellos es el europarlamentario del grupo Renew Europa, Jordi Cañas. Él es del Partido Ciudadanos de España y uno de los más críticos el día de hoy en la Eurocámara. Así que le damos la bienvenida, señor europarlamentario Jordi Cañas, al programa La Noche. Le saluda Claudia Gurizati. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias por aceptar esta comunicación con el programa y queremos saber si usted quedó satisfecho con esas explicaciones. Una de las sorpresas que trajo Borrell en su comparecencia es que asegura que él fue invitado, que le pidieron desde ese grupo de 4 partidos que él dice son de la oposición, en Venezuela se consideran de la resistencia democrática y frente a la dictadura. ¿Cómo recibió usted esa explicación? Bueno, es que Josep Borrell, nosotros conseguimos que viniera al Parlamento Europeo a dar explicaciones y, como le he dicho en mi intervención, ha empezado dando excusas y ha acabado mintiendo, porque el señor Josep Borrell ha mentido en sede parlamentaria. Ha mentido porque ha hecho una afirmación que es del todo incierta, que es que los partidos de la oposición, como ustedes dicen, de la resistencia, le habían encargado, le habían pedido que mediara para poder participar o para poder conseguir unas elecciones con garantías democráticas, cosa que es radicalmente cierto. Fue justamente a instancias de las discusiones y las negociaciones que estaba teniendo el señor Josep Borrell con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, que le pidió a la oposición democrática qué condiciones mínimas exigirían para poder participar. Pues no puedo hacer una valoración positiva de su intervención. Y además, si ustedes han seguido un poco el debate, pues ha tenido finalmente un comportamiento nada apropiado con aquellos diputados que estamos haciendo básicamente nuestra obligación, estamos cumpliendo con nuestra obligación de control a la Comisión, de control a las acciones de sus miembros, de control al alto representante, que una acción absolutamente de espaldas al Parlamento y de espaldas a lo que había sido hasta ahora la estrategia de la Comisión Europea, ha decidido intentar llegar a acuerdos con un dictador que esta misma semana ha sido acusado de gravísimos delitos contra los derechos humanos, de torturas, de desapariciones, en resumen, de delitos de lesa humanidad. El alto representante europeo no tiene por qué estar negociando de espaldas a las instituciones europeas un acuerdo con un criminal. Señor Cañas, le saluda Andrés Gil, gracias por atendernos. Dijo también Borrell que sí le había avisado a las misiones de todos los estados integrantes de la Unión Europea. ¿Esto tampoco es cierto según la información y las apreciaciones que usted tiene? Sí, tampoco parece que sea cierto. De todas maneras, ahí estamos en el terreno de la especulación. Nosotros hemos pedido, yo personalmente hice una batería de preguntas a la Comisión Europea y al alto representante para que nos dieran respuesta, entre otras cosas, de cuándo y cómo había notificado a los Estados miembros y cómo y cuándo había notificado a la Comisión Europea. Y especialmente si la presidenta Ursula von der Leyen había autorizado dicha misión. De momento no hemos recibido respuesta, de momento no hemos obtenido ninguna explicación satisfactoria por parte de Josep Borrell y por lo tanto estamos a la espera de cara a poder exigir además responsabilidades al alto representante sobre si ha también mentido en este aspecto al Parlamento Europeo, a que nos den respuesta de cuándo y cómo, cuál fue la agenda, cuándo se notificó, a qué miembros de la Comisión, a qué miembros del Consejo y sobre todo, y eso es muy relevante, si esta misión fue autorizada e impulsada por Ursula von der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea. Europarlamentario Jordi Cañas, ya quiero volver con usted a este tema de las aparentes mentiras, porque, bueno, hasta el momento ninguno de los líderes y de quienes pertenecen a estos partidos del grupo de los 4 o el G4, pues
ha desmentido todavía a Borrell. Y como usted muy bien lo sabe, la unidad no es precisamente lo que prevalece entre todos los líderes que resisten a esta tremenda dictadura en Venezuela. Pero es que a mí me llama la atención un tema, me salgo un poquito del tema, y es ¿por qué el alto representante de los asuntos exteriores de Europa todavía habla de oposición? ¿Acaso ya no hay 25 países europeos que reconocen a Juan Guaidó como el presidente legítimo? Hay que seguir llamando a todos aquellos que se oponen al régimen chavista y madurista como oposición. Bueno, en primer lugar, yo entiendo perfectamente tanto a Juan Guaidó como a los representantes del G4 que no quieran desmentir públicamente al alto representante. Estamos en un momento muy complicado en la situación política en Venezuela, y es evidente que por respeto, incluso por diplomacia, Juan Guaidó y el resto de representantes de los partidos democráticos en Venezuela intenten no afear las palabras de Josep Borrell. Pero para eso estamos los diputados del Parlamento Europeo. No son presuntas mentiras, es que hay una mentira que es evidente, que es que, repito, los miembros de los partidos democráticos en Venezuela y Juan Guaidó como presidente interino no pidieron la mediación del señor Borrell. Eso es así. Ha sido el señor Borrell el que les planteó qué requisitos mínimos tendrían para poder participar en unas elecciones con unas mínimas garantías democráticas. Esto es la primera mentira, pero tenemos que entender, yo creo que es prudente esa reacción por parte de los representantes políticos en Venezuela de no generar un conflicto, además, con el alto representante de la Unión Europea, ¿no? Señor Cañas, le preguntaba a Claudia por esa denominación de oposición, pero también el señor Borrell se refería en algunos apartes al gobierno de Maduro. En algunas ocasiones también decía régimen de Maduro, pero con mucha frecuencia decía gobierno de Maduro. ¿Seguimos llamando gobierno de Maduro por parte del alto representante de la Unión Europea a eso que es un régimen, a eso que es una dictadura y algo adicional? Finalmente la comisión encontró lo que era obvio, y es que no hay condiciones para unas elecciones. El propio Maduro dijo, yo no aplazo las elecciones. Mire, yo también en mi intervención he afeado esas expresiones por parte del señor Josep Borrell. Aquí no hay un gobierno, el gobierno de Maduro no es un gobierno legítimo, es un régimen. Es el régimen de Maduro, y cuando él hacía la oposición entre la oposición y el gobierno, estaba de facto dando carta de naturaleza a un régimen que es ilegal y que está usurpando en los poderes democráticos en Venezuela, ¿no? La oposición no está la oposición es la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático que ha sido reconocido por el conjunto de la Unión Europea, y a Juan Guaidó como su presidente interino, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tenemos una situación muy complicada, porque como ustedes saben, el 5 de enero pues vence el mandato de esta asamblea, y estas elecciones han sido utilizadas, yo creo que por el señor Borrell, para intentar presionar a los partidos democráticos para que participen de ellas, ¿no? Cuando es evidente que las condiciones en Venezuela son imposibles, hacen imposible la celebración de unas elecciones con unas mínimas garantías democráticas. Yo esta mañana estuve a punto de decirle que la ingenuidad en este momento es complicidad. No nos podemos creer que el señor Borrell no sea consciente de que el régimen no quiere unas elecciones democráticas, que su única estrategia es convocar unas elecciones fraudulentas, que alguien le dé un mínimo de carta de naturaleza, de cierta legitimidad, para poder decir que controla todos los resortes del poder en Venezuela y que no hay ninguna institución democrática que interna y externamente pueda hacer frente a su régimen tiránico, ¿no? Nos sabe muy mal, repito, que hubiéramos querido que Josep Borrell hoy nos hubiera dado explicaciones. Ojalá nos hubiera podido convencer, pero desgraciadamente de sus palabras lo único que extraemos es que el señor Borrell está profundamente equivocado y que lo único que está haciendo es indirecta o directamente acabar por legitimar un régimen tiránico.
Pues una de las palabras, Andrés, que más se usó en esta sesión plena del Europarlamento, esta sesión de interpelación, como lo seguimos aquí en el minuto a minuto, fue la de blanquear al régimen. Es como la expresión que les escuchamos a los eurodiputados Partido Popular, de los convocantes, sí. Partido Popular y los liberales. Sí, la expresión que ellos utilizaban era blanquear, que Borrell intentó con esos enviados blanquear al régimen de Maduro, es darle un reconocimiento, es darle una legitimidad. ¿Piensa usted también desde Ciudadanos que aquí hay una operación para blanquear? Y algo más quiero preguntarle, señor Cañas, usted terminó al final pidiendo que lo dejaran hablar, e incluso lo vimos en este seguimiento riguroso que hicimos de la sesión, discutiendo con otros de los eurodiputados porque no lo dejaron a usted volver a hablar para seguir con la interpelación. Sí, el concepto de blanqueamiento y el concepto de legitimar ha sido uno de las palabras y de los conceptos que han recorrido toda la sesión de esta mañana, ¿no? Porque es evidente que el régimen está utilizando al alto representante y está utilizando al servicio exterior de la Unión Europea para dar una pátina de legitimidad a las elecciones. Y lo hace de la forma que hace siempre, ¿no? Que es ganando tiempo. Y lo que desde luego parece inconcebible es que después de haber recibido en agosto el no, porque la historia y la cronografía del cronograma de lo sucedido evidencia que en agosto de este año el régimen dijo no a las 5 condiciones que habían propuesto los partidos los partidos democráticos para participar en unas elecciones. Esos 5 puntos, que eran puntos muy básicos, para obtener un mínimo de garantías, el régimen dijo en agosto que no. Entonces, si el régimen dijo en agosto que no a esos 5 puntos y no había habido ningún movimiento desde entonces que hiciera ver ninguna ventana de oportunidad, ¿qué hacía el alto representante enviando a 2 representantes del servicio exterior a volver a hablar con el régimen? Ese es un punto clave, el que menciona el eurodiputado Jordi Cañas, Andrés, porque es que aquí estamos hablando de elecciones para la Asamblea Nacional, no las elecciones presidenciales que tanto añora el pueblo venezolano y que mientras tanto Juan Guaidó es el presidente interino hasta que haya oportunidad de convocarlas, y la oportunidad es con estas condiciones para que realmente haya garantías electorales y haya unas elecciones verdaderas y creíbles, porque hasta el momento pues no hay forma de realizarlas. La gran pregunta también, eurodiputado, es ¿cuál es la salida? Es decir, Maduro siempre usa el diálogo para ganar tiempo. Darle tiempo a Maduro es tratar de hacer estos diálogos. Y no solamente desde la comunidad internacional, al interior también de la resistencia democrática, pues vemos diferencias. Enrique Capriles, de Primero Justicia, pues al interior de Venezuela a veces también ha tenido acercamientos con Maduro. Según él, logró que varios detenidos políticos hace poco pudieran volver a la libertad. Es decir, al interior también hay fracturas. Pero realmente desde afuera, desde la comunidad internacional, ¿qué se puede hacer? El diálogo da oxígeno. Hablar con Maduro da oxígeno. Una salida negociada parece imposible. ¿Qué alternativas van quedando? Es la gran pregunta. ¿Y cómo debe ser enfocada esa diplomacia europea para que de verdad haya un cambio y finalmente la democracia retorne al país suramericano? La posición de la Unión Europea hasta la fecha había sido clara. Es un reconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano legítimo y del señor Juan Guaidó como presidente interino hasta que no se celebren unas elecciones democráticas. Y ese es el punto donde está, además de unas sanciones a los miembros del régimen. Unas sanciones que nosotros también hemos pedido reiteradamente que se amplíen y se profundicen. Unas sanciones más duras y a más miembros del régimen. Ese es de momento el punto en común de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene a su vez una naturaleza singular, que son 27 estados que tienen una especie de política común sin que tenga en realidad una política común definida y clara y nítida. No es un país, no es Estados Unidos. Son 27 países que tienen un alto representante, es una figura que bascula entre la Comisión y el Consejo, que busca una especie de mínimo común denominador entre los diferentes miembros de la Unión Europea, los países miembros que tienen a veces intereses diferentes. Y además tiene que responder ante el Parlamento Europeo, ¿no? Por lo tanto, a la Unión Europea le podemos exigir sobre todo una clara y contundente apoyo a la democracia venezolana. El debate permanente que se tiene en este Parlamento así lo evidencia, que nos importa muchísimo lo que pasa en Venezuela, nos importa muchísimo la situación dramática que viven los millones
millones de venezolanos que están en Venezuela, pero también los 5 millones que han tenido que abandonar el país, que estamos muy pendientes y muy preocupados por la situación, que hacemos todo lo que podemos, pero que la propia naturaleza política de la Unión Europea y sus limitaciones le impidan a lo mejor tener una acción muy decidida y muy propositiva, ¿no? Yo como mínimo lo que quiero como diputado del Parlamento Europeo es que mi alto representante no se equivoque y no vaya en la dirección contraria y no acabe apoyando involuntariamente a un régimen tiránico que, repito, esta misma semana ha quedado en evidencia su carácter criminal. Eso es evidente. La Unión Europea tiene que estar al lado de la democracia venezolana, hacer todo lo que pueda, pero también tenemos que ser conscientes todos de cuáles son sus límites. Señor eurodiputado Jordi Cañas, del Partido Ciudadanos, del Grupo Renew Europa, muchas gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Es usted muy amable y lo seguiremos invitando, por supuesto, a nuestros espacios aquí en NTN 24. Una feliz noche, señor. Muchísimas gracias. Que sepan, aquí tienen una mayoría de diputados del Parlamento Europeo que están con la democracia venezolana, que están con los ciudadanos en Venezuela, con la libertad de Venezuela, que seguiremos trabajando para conseguir. Buenas noches.